Muy buenos días, iglesia. Gracias a la alabanza. Podemos tomar asiento. Muchas gracias. Y bueno, hoy es un día distinto que nos regala el Señor. Dios dice que todo lo hace nuevo y hoy es un día distinto para nosotros como iglesia. Hoy es un día distinto para muchas instituciones porque digamos que de alguna manera nada está sucediendo igual. Pero yo quiero que primero que todo le digamos buenos días al Señor. Digámosle buenos días, Señor. Ok, y no olvidemos que nosotros estamos en casa. No importa si de pronto las familias que nos están viendo a través de nuestras redes, a través de nuestro canal de YouTube, no están acá presentes. Seguimos siendo una sola iglesia, estamos unidos por un mismo espíritu. Entonces, ese espíritu es el que nos debe dar hoy esa unidad, ¿cierto? Como iglesia, para poder seguir estando, clamando al Señor, alabándole, aprendiendo de su palabra. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Bueno, y quería también como hacer mención que todas estas acciones que estamos tomando como iglesia son acciones para cuidarnos. Así de alguna manera parezcan acciones o medidas extremas, básicamente son las medidas que nos están recomendando todas las entidades de salud y de hecho las entidades de gobierno locales. Ustedes saben, salió un decreto en el que nos dicen que cualquier evento que afore de 50 personas o más debe ser cancelado. Es por eso que hoy en nuestro templo físico solo podemos aforar hasta 50 personas. De ahí en adelante no podemos permitir pues la entrada de personas, pero vamos a tener acceso a la prédica. Si la podemos ver en línea o va a quedar colgada en el canal de YouTube para que la puedan ver también en diferido. Entonces, importante que estemos siguiendo eso. Nuestras reuniones congregacionales están suspendidas temporalmente hasta nueva orden. Más adelante les estamos avisando si de pronto se habilitan algunas, van a ser por suscripción, es decir, las personas se tienen que anotar y cuando lleguemos a ese número de 50, pues ya ahí se cierra el foro. Nuestras clases de IBLI quedan también suspendidas temporalmente y todos los cursos de Conéctate, Crece y Sirve quedan suspendidos temporalmente. Esto es un tema que de lo que nos dice las entidades gubernamentales, el decreto dice que va hasta el 30 de mayo. Eso puede ser variable hacia abajo en términos de tiempo o hacia arriba en términos de tiempo, pues teniendo en cuenta el avance o retroceso de lo que esté sucediendo con el coronavirus. Ahora sí quiero que demos inicio a nuestro servicio. Es un servicio normal de domingo, así que yo les pido que dispongamos nuestra mente, los que nos estén viendo desde casa, también que dispongamos este tiempo, que nada nos distraiga, que el corazón lo tengamos dispuesto, que la mente la tengamos toda puesta en lo que Dios quiere regalarnos hoy. Así que yo los invito a que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ya está ahí en pantalla y bueno, vamos a leer, iglesia. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Padre Celestial, yo te quiero dar gracias hoy, Señor. Gracias, Padre, porque no importa, Dios, en la forma en que nos reunamos, es tu Espíritu el que nos une. Señor, no importa todas las circunstancias que nos muestra el mundo, Dios, queremos reunirnos en tu nombre, Dios. Tal vez en la distancia, muchos se están conectando, Señor. Yo te pido que la unidad del Espíritu Santo nos lleve a tener un servicio que a todos nos edifique, Dios. Que la palabra nos llegue de la manera que tú quieres que llegue, Dios. Que nos hables como solo tú lo sabes hacer, Señor. Te pedimos, Dios, por lo que está sucediendo en el mundo. Aprovecho este momento de oración para pedirte por lo que está sucediendo en el mundo, Dios. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu poder lo podamos ver, deteniendo, Señor, los efectos de lo que está sucediendo con este virus. Señor, te pido, Padre Santo, que protejas, cubras a todas las personas que están por fuera del país,
aún las que están acá, que cuidas a nuestros ancianos, que cuidas a nuestros niños, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cuides a todas las mujeres de la iglesia que están hoy en México, Señor, que están buscando de tu presencia, que están buscando de tu palabra. Dios, yo te pido que coloques un cerco de ángeles sobre ellas o alrededor de ellas. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, las proteja, que tu sangre preciosa, Dios, coloque un escudo alrededor de ellas, Dios, y no permites que nada las toque, Señor. Facilita los medios de transporte en su regreso. Por favor, Padre Santo, te pedimos que nada sea piedra de tropiezo para que ellas puedan estar otra vez aquí en Colombia, en cada uno de sus hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y también te pedimos por nuestros pastores que también están en México, están disfrutando de sus vacaciones. Dios, yo te pido que los cuides, que los protejas, que protejas a su familia, Dios, y no permitas que nada malo los alcance, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero tomar un pedacito de lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Iglesia, nosotros somos elegidos. Desde la casa tenemos que entender, todos los que nos están viendo desde casa tenemos que entender que todos los que estamos hoy recibiendo esta palabra hemos sido elegidos por nuestro Señor para un propósito, y entender que todas las cosas obran para bien. A veces es difícil, a veces es complicado entender todas. Es que cuando decimos todas es que ninguna circunstancia ni ninguna situación escapa de que eso está dentro del propósito del Señor. Cuando Dios nos dice en su palabra, sabemos, ¿realmente sabemos? ¿Realmente somos conscientes de que todo obra para bien a los que amamos al Señor? Cuando dice todas las cosas, ¿en todas las cosas realmente estamos viendo el amor del Señor? Entendemos que aún aquellas personas con las que nosotros no nos llevamos bien, aquellas personas con las que de pronto sentimos que no cabemos 10 kilómetros a la redonda con ellos, ¿cierto? Hay personas así en nuestra vida. Seguramente que sí hay personas en nuestra vida con las que sentimos que no cabemos, que sentimos esta persona como que no congenio con ella, hay algo en ella que definitivamente no me cuadra, ¿cierto? Y entendemos que esas personas también llegan a nuestra vida porque el Señor lo dispone de esa manera. Aún esas circunstancias, esas situaciones, falta de empleo, temas de salud, temas financieros, entendemos que todas esas situaciones que parecen terribles, que parece que nos fueran a vencer, que no alcanzamos a entender, que parece que fueran a acabar con nuestras fuerzas, que fueran a acabar con nosotros, todas esas cosas entendemos que el Dios de nosotros las dispone para el bien del que nos amamos. ¿Cuántas noticias malas se están escuchando en estos días? ¿Cuántas? Muchas, pero hay unas que nos tienen ocupados, hay unas que nos tienen algunos preocupados, a otros los tendrán angustiados. Están pasando muchas cosas. Tenemos este tema de coronavirus. Miren la cantidad de personas que hoy están contagiadas, la cantidad de personas que hoy han fallecido, y estamos sintiendo de pronto ese dolor de las familias, de las personas que han partido a raíz de esto. Se desploma el precio del petróleo. Los ricos están perdiendo dinero a montones, y que nosotros perdamos plata es malo, pero que la gente que maneja el dinero pierda plata es terrible. Entendamos ese contexto. A veces hay gente en su egoísmo se puede alegrar que porque un rico perdió plata. Cuando un rico pierde plata tenemos que temblar. Pero nosotros no confiamos en la riqueza de los ricos ni en las riquezas de este mundo, ¿cierto? Confiamos en las riquezas que Dios tiene predestinadas para nosotros, ¿cierto? En Cristo. Vemos un dólar que se desplomó, un dólar por las nubes. Lo que se desplomó fue el precio del petróleo, un dólar por las nubes.
vemos noticias de corrupción, vemos una cantidad de noticias que de verdad pueden llegar a hacer que muchas cosas, muchas convicciones en nosotros puedan flaquear. Con lo que vamos a aprender hoy, no pretendo en ningún momento que nos vayamos con la idea de que todo esto ha sido provocado por el Señor. De ninguna manera. Pero sí pretendo que hoy nos vayamos con la certeza de que Dios dispone todas aquellas circunstancias para el bien de quienes lo amamos. Y para eso yo quiero que vayamos al primer punto de nuestra enseñanza de hoy, y ese primer punto se llama pan de adversidad. En Isaías 30:20, capítulo 30, versículo 20, dice así la palabra de Dios: aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más, con tus propios ojos lo verás. La misma palabra nos está ratificando, nos está diciendo que en ocasiones Dios se encarga de que en nuestra vida existan situaciones que nos desestabilicen. La misma palabra nos está diciendo hoy que Dios a veces dispone cosas para desafiar nuestra fe. Que Dios a veces dispone cosas para tocar la fibra de nuestro corazón, para ver qué sale de nuestro corazón. La misma palabra nos está diciendo hoy. Y yo quiero que nos detengamos un poco a revisar los significados de estas dos palabras, adversidad y aflicción. Vamos a publicarlas en pantalla. La primera es adversidad y se refiere, parece obvio, se refiere a algo adverso o a una situación contraria. Adversidad se refiere a todo aquello que es adverso en nuestra vida, se refiere a todo aquello que nos saca de nuestra zona de confort. Eso es adverso. Mientras que aflicción se refiere a una situación que me produce abatimiento, que me produce tristeza, que me produce molestia, que me produce sufrimiento físico. Es decir, una persona hoy que está padeciendo los efectos del coronavirus está sufriendo una aflicción física, pero sus familiares están sufriendo una aflicción emocional, ¿cierto? Están tristes porque su familia está en una condición vulnerable. Cuando nos fijamos en estas dos definiciones, nos podemos llegar a preguntar cómo algo tan presuntamente tan malo puede venir del Señor. Siempre hemos aprendido que del Señor solo vienen cosas buenas. Entonces, ¿cómo así que la palabra de Dios dice que aunque Dios nos dé pan de adversidad y agua de aflicción? Yo quiero que dejemos esa pregunta ahí en stand-by. No se les vaya a olvidar esa pregunta. Que ¿por qué el Señor permite eso en nuestra vida? Ahora yo les quiero preguntar, iglesia, ¿cuál es la actitud que tenemos frente a situaciones difíciles? Tal vez somos de las personas que reniega contra Dios o contra la vida, que reniega cuando las cosas están saliendo mal. O tal vez somos de esas personas que se derrumban fácilmente frente a situaciones difíciles. O quizás eres de las personas que tu fe puede flaquear cuando recibes malas noticias. Comienzas a desconfiar del Señor porque esperabas una noticia y te dieron otra totalmente adversa. Cuando tienes problemas financieros te derrumbas. Cuando tienes problemas con tu esposa o esposo te derrumbas. ¿Cuál es la actitud que tenemos hoy frente a las situaciones difíciles? O tal vez eres de esas personas que flaquea, que siente que no da más cuando recibe malas noticias. Cuando las malas noticias vienen una tras de otra. Tal vez eres de esas personas. Pues si de pronto hoy se está haciendo esas personas, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Es decir, la actitud correcta que deberíamos tener como hijos de Dios. Y para eso
vamos al segundo punto de la enseñanza. Ese segundo punto se llama la actitud correcta frente a situaciones difíciles. Pero la actitud correcta ¿de quiénes? De los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y vamos a la palabra de Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 9, dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. En este segundo punto, es un punto largo de la enseñanza y quiero que aquí estemos muy concentrados en lo que Dios nos va a enseñar hoy. Quiero que dispongamos nuestro corazón para recibir especialmente esto, porque aquí está el centro de lo que Dios quiere que nos llevemos hoy en nuestro corazón. Y para eso vamos a desmenuzar eso que acabamos de leer parte por parte. La primera parte dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Atribulados en todo, pero no abatidos. Vamos a leer la definición de esas dos palabras, tribulación y abatido. Tribulación es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. ¿Qué leíamos al principio? Que Dios nos da pan de adversidad. Y aquí dice, una tribulación es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. Miren lo que dice abatido. Abatido dice, persona que ha perdido el ánimo, que ha perdido las fuerzas. ¿Alguna vez te has sentido abatido? Seguramente que sí. Somos débiles y muy seguramente nos hemos sentido abatidos. Pero, es decir, cuando uno mira estas dos descripciones o estos dos significados, si vemos lo que dice la palabra de Dios, dice, nos podemos ver en todo atribulados, pero no abatidos. Quiere decir que los cristianos nos pueden llegar situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones complicadas de manejar, pero esas situaciones no pueden hacer que perdamos nuestro ánimo ni nuestra fuerza, porque nosotros no dependemos ni de nuestro ánimo ni de nuestras fuerzas, nosotros dependemos del Señor. Nosotros no vamos a perder ni el ánimo ni nuestras fuerzas porque nosotros sabemos algo importante. Porque la palabra de Dios dice que nosotros sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos. Por eso nosotros no perdemos el ánimo y la fuerza, diferente a las personas que hoy no tienen a Cristo en su corazón. Reciben una noticia y es muy fácil que pierdan el ánimo de vivir, que pierdan las fuerzas para seguir luchando. Nosotros no. Nosotros tenemos a Cristo y sabemos que Él va delante de nosotros como guerrero victorioso. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que murió en la cruz y que mediante ese sacrificio Él nos ha hecho libres. Nosotros no estamos solos, iglesia. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios amoroso. Y en ese amor Él siempre nos ofrece una solución para que no nos sentamos ni pérdida de ánimo, y sentamos que perdemos nuestras fuerzas. Vamos al segundo punto, perplejos pero no desesperados. Perplejos pero no desesperados. Cuando busqué el significado de perplejo dice, persona que está confusa y desconcertada, no sabe qué hacer, pensar o decir. ¿Alguna vez te has sentido perplejo frente a una situación? Hoy muchas personas se están sintiendo perplejos. ¿Qué hacemos con el coronavirus? ¿Qué hacemos con los precios del petróleo? ¿Qué hacemos con el precio del dólar? ¿Qué hago con esta relación con mi esposo o con mi esposa? Mi hijo está en una situación de rebeldía que me tiene perplejo, ya no sé qué hacer con él, ya no sé cómo obrar con él. Mi jefe me tiene en una situación que ya estoy perplejo porque me tiene acosado y me siento perplejo, ya no sé cómo actuar. ¿Alguna vez te has sentido perplejo? La palabra de Dios dice que nos podemos ver perplejos, nos podemos sentir perplejos, pero no podemos perder la esperanza, porque el significado de desesperado es que no tiene esperanza. Nos podemos sentir perplejos, pero no podemos perder la esperanza. Es decir, los cristianos podemos llegar a pasar situaciones que nos confundan o nos desconcierten. Eso sí puede pasar.
Dios, de hecho la palabra dice que nos pueden mandar ese tipo de situaciones a nosotros. Nosotros podemos pasar por esas situaciones, podemos pasar por situaciones en las que no sepamos qué pensar. Hey, ¿de parte de quién viene esto? ¿Esto viene de parte de Dios o viene de parte de quién? No sabemos qué pensar, no sabemos por qué se están presentando esas situaciones, por qué si ahora todo estaba tan bien, porque entonces ahora se me viene a presentar esta situación económica. ¿Por qué si iba todo tan bien, mi hijo o mi hija se tuvo que haber ennoviado con esta personita o con esta persona y ahora miren toda la situación que se ha generado? ¿Por qué? Todo esto puede pasar en la vida de un cristiano, pero un cristiano nunca debe perder la esperanza. Un cristiano nunca va a perder la esperanza simplemente porque sabe que Dios dispone todas, absolutamente todas las cosas para el bien de quienes lo amamos. Por eso no perdemos la esperanza, porque en medio de las situaciones difíciles también podemos ver a Dios. Si podemos ver a Dios, entonces podemos vernos perplejos, pero nunca podemos perder la esperanza porque sabemos que tenemos a un Dios que entregó a su Hijo en la cruz. Y eso nos debe llenar en la esperanza. Fue más el amor por nosotros que llegó a entregar a su Hijo para que nosotros fuéramos libres. Eso nos tiene que llenar de esperanza. Vivimos en un mundo, este mundo es un mundo caído, aquí vivimos, pero eso nos puede hacer vivir perplejos de ver tanta corrupción, de ver tanta perversidad, de ver tantas cosas difíciles. Podemos estar perplejos, pero no podemos perder la esperanza porque dice la palabra de Dios que Cristo ya venció al mundo. Cristo ya venció al mundo. Y si nosotros creemos eso, entonces en nuestro corazón, a pesar de todas las circunstancias que veamos, tiene que haber esperanza. No podemos perder nuestra esperanza porque hoy entendemos que cuando nosotros hicimos la oración de fe, y la oración de fe dice que cuando tú crees, cuando tú confiesas el nombre del Señor y lo recibes en tu corazón, Él nos da dos regalos preciosos. Y son regalos, acuérdense que eso no nos lo ganamos. Él nos los regala solo cuando declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y al declarar eso nos da dos regalos preciosos. Uno, nos hace sus hijos. Dos, nos da vida eterna. Y eso me tiene que llenar de esperanza. A pesar de las situaciones, que son situaciones que van a acabar en este mundo, yo sé que ya Jesús tiene un lugar preparado para mí, para que yo viva una eternidad con Él. Parece que no nos emocionara. Dios nos tiene un sitio preparado ya a cada uno de nosotros en la eternidad. A todos nos tiene un sitio y eso nos tiene que llenar de esperanza. Entonces yo entiendo que todas las situaciones, absolutamente todas las situaciones son pasajeras, pero Dios las dispone para el bien de quienes la amamos. ¿Estamos? Ok. También puede pasar, como dice la palabra, y esta es la tercera parte, dice, perseguidos pero no abandonados. Nos podemos seguir perseguidos pero no abandonados. De perseguir, ¿qué dice el significado? Dice buscar permanentemente a una persona para dañarla. ¿Quién está buscando permanentemente la forma de dañarnos? Eso lo dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra de Dios expresa claramente quién es nuestro enemigo y quién nos quiere dañar cada rato. Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere mantener bajo su manto, bajo su unción, pero el enemigo quiere romper cada rato esa relación de nosotros con Dios. El enemigo quiere que nosotros creamos o perdamos la fe. El enemigo quiere que nosotros le creamos a la situación y no le creamos a Dios. Él quiere destruir nuestra fe. Él quiere destruir nuestra herencia.
Y nosotros como seres humanos tenemos que entender que nuestra lucha siempre, siempre, siempre se va a desarrollar en dos campos. Uno es el campo espiritual y dos, enseñamos nosotros en madurez espiritual que la batalla está en nuestra mente. Hay dos campos de batalla que libra el cristiano permanentemente, el campo espiritual y el campo de la mente. Entonces vamos a ver cada uno individualmente. En lo espiritual, miren lo que dice la palabra de Dios. En Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Y nos las pasamos luchando con el ser humano, nos las pasamos peleando con el ser humano. Nos las pasamos peleando con mi esposa, con mi hijo, con mi jefe, con mi vecino. Y aquí dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y si eso dice la palabra de Dios, si nosotros confesamos que creemos lo que dice la palabra de Dios, entonces ¿por qué peleamos con el ser humano? ¿Por qué siempre renunciamos a entender el poder y la verdad del Señor y queremos hacerlo en nuestras fuerzas? ¿Por qué no somos como ese hombre prudente que construye la casa sobre la roca, escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios? Si nosotros atendiéramos esta instrucción del Señor, pelearíamos menos, nos desgastaríamos menos, porque la palabra de Dios dice incluso, no pelees, mía es la venganza. Nosotros no tenemos que pelear, el Señor lo hace por nosotros. La palabra de Dios dice que si a ti te dan una cachetada, nosotros ponemos la otra. La palabra de Dios dice que si te piden prestada la camisa, tú le entregues hasta la capa. Y nosotros decidimos pelear con el ser humano. ¿Cuál debería ser nuestra actitud correcta cuando nos sentimos perseguidos por un ser humano? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? No creemos en lo que dice la palabra cuando dice oremos por nuestros enemigos. Esa debe ser nuestra actitud correcta. Debemos orar por todas esas personas que nosotros sentimos que están en contra de nosotros. No es en nuestras fuerzas, no es con palabras, es con oración. Ora por tus enemigos, dice la palabra de Dios. Entonces, si yo hago esto en mis fuerzas, estoy entendiendo que estoy renunciando, que le estoy poniendo un límite al Señor. Si Él tiene el poder, ¿por qué lo tengo que hacer en mis fuerzas? Pelearíamos menos si escucháramos y practicáramos la palabra de Dios. Entonces entendamos que nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha es espiritual. O no sé si de pronto aquí haya personas o personas que nos estén escuchando desde casa que de pronto hayan sentido presencias, que hayan sentido voces, que hayan tenido pesadillas y sueños inmundos. El campo espiritual existe, iglesia. Y el enemigo a través de sus secuaces quiere quitarnos la paz. Cuando nosotros abrimos puertas, le estamos abriendo puertas al campo espiritual. Y el campo espiritual comienza a atacarnos, comienza a sentirnos angustiados, a sentir temor, a sentir presencia, a sentir voces. Y la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra el ser humano, es contra ese tipo de manifestaciones que van a estar buscando la manera de desestabilizarnos. Pero nosotros tenemos un Dios que es más fuerte que eso. Nosotros tenemos un Dios que ya venció. Nosotros tenemos un Dios que nos dio el nombre de Jesús para que en su nombre echemos fuera. Nosotros tenemos un Dios que nos dio autoridad sobre esos seres malignos, sobre esas entidades malignas, sobre esos poderes. Nos dio autoridad, nos dio el nombre de Jesús para que lo echáramos fuera en su nombre. Y nosotros nunca, ahora Dios trae a mi mente que alguien me dijo que
que no había orado porque él quería saber qué era lo que quería. Esa presencia. Y le dije, no hagas eso. Cuidado. ¿Cómo se te ocurre? ¿No es que eso fue lo que precisamente le pasó a Eva? Ponerse a escuchar. Tú no puedes escuchar, tú tienes que echar fuera de una vez. No puedes esperar. ¿Qué quiere? ¿Sabes qué quiere? Dañarte. ¿Sabes qué quiere? Perseguirte. ¿Sabes qué quiere? Que pierdas tu fe. ¿Sabes qué quiere? Que no tengas una relación real e íntima con el Señor. Eso es lo que quiere. No le escuches. Echa fuera en el nombre de Jesús. Pero también decimos que la batalla es en la mente. Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta batalla que libramos en la mente. Dice en 2 Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Realmente nosotros estamos haciendo eso cuando llegan pensamientos? Y cuando digo realmente es porque la batalla de la mente es tremenda. Les puedo decir, para algunos puede llegar a ser una batalla que lo derrumbe. Puede llegar a ser una batalla que le haga perder sus fuerzas. Porque se encuentra tan plagado de pensamientos que dice, hey, no estoy siendo capaz. Pero es que en nuestras fuerzas nunca vamos a ser capaz. Dios siempre nos ofrece una salida. Miren, si nosotros consentimos pensamientos, ese pensamiento va a bajar a nuestro corazón. Y lo que solo era un pensamiento se va a convertir en un sentimiento. Cuando tú sientes algo, por lo general lo confiesas. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú piensas mal, sientes mal, adivina qué vas a hablar. Mal. Y si hablas mal, por lo general, si tú eres coherente, todo lo que dices, haces. Quiere decir que vas a actuar mal también. Entonces, miren lo que dice aquí. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero después dice, y lo llevamos cautivo. Es decir, este pensamiento no es de Dios. Cuando yo digo no es de Dios, ya dije este pensamiento lo cautivé. Aquí está, tan. Y lo llevo para que se someta a Cristo. El enemigo tiene, voy a decirle virtud entre comillas. El enemigo tiene una virtud y es hacernos creer que las cosas pueden ser medianamente buenas. Delante de los ojos de Dios, lo que es malo es malo. No hay términos medios. Entonces nosotros, cualquier pensamiento, debemos pasarle el filtro espiritual. ¿Esto que estoy pensando le agrada a Dios? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos tener la mente de Cristo. ¿Será que la mente de Cristo cobijaría un pensamiento como este? Debemos revisar la calidad y cantidad de los pensamientos que tenemos. Si tus pensamientos, la calidad de tus pensamientos está mal y desagrada a Dios, tenemos que revisar entonces la relación que estamos teniendo con el Señor. Porque la palabra de Dios también dice que la mente carnal es contraria a la mente espiritual. La palabra de Dios también dice que nosotros no debemos amoldarnos al mundo, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y saben cómo se da esa renovación? Pensando en las cosas de Dios. Esa renovación solo se da cuando nos metemos en la palabra de Dios y tenemos la capacidad de meditar, le sacamos el tiempo para meditar lo que dice la palabra de Dios. De esa manera nuestros pensamientos van cambiando. No sé si alguno ha tenido la experiencia de decir, hey, yo ya no pienso en esto. O por lo menos no con la cantidad de veces que pensaba antes. Yo soy uno de esos. Yo miro mis pensamientos y son totalmente distintos. Porque esto lo pongo en práctica y les voy a decir, funciona.
porque absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios, si lo llevamos a la práctica, funciona. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Recibe un pensamiento, no coquetees con él. No coquetees, no te des la oportunidad de que ese pensamiento anide en tu mente. Esto no es de Dios, lo llevo en obediencia a presencia de Cristo. El pastor nos ha enseñado que él dice, sienta el pensamiento y dice, te vas fuera, tú no tienes autoridad sobre mí. Porque esa autoridad nos la dio Dios. Y aquí dice que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Un pensamiento que es adverso a Dios va en contra del conocimiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener una mente espiritual para ganar la batalla en la mente. Entonces cuando no nos podemos desprender, eso es cuando no nos podemos desprender de pensamientos malos. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener pensamientos catastróficos. Entonces llega un tema ahora como el COVID-19 y la mente se puede comenzar a plagar de pensamientos catastróficos. ¿Cierto? Puede comenzar uno a pensar, a tener pensamientos de temor, pensamientos de angustia a raíz de eso. Y ves una forma de ser de una persona y comienzas a tener pensamientos de traición. ¿Qué calidad de pensamientos estamos teniendo con respecto a nosotros mismos, con respecto a las otras personas, con respecto a Dios? ¿Cuál es la calidad de los pensamientos que tenemos? O tal vez tus pensamientos tienen que ver con tu autoestima. ¿Sientes que no tienes valor? ¿Sientes que no tienes un propósito o piensas que no tienes un propósito? Iglesia, nosotros nos podemos sentir perseguidos, pero nunca abandonados. Miren el término abandono, ¿qué significa? Dejar algo en el olvido porque carece de importancia. Si tú te sientes abandonado, tú mismo estás declarando que tu vida no tiene importancia. Dios no nos abandonó. Pudo hacerlo. Tenía el derecho de hacerlo, pero Él no nos abandonó. Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros y nos salvó. Quiere decir que si Él fue capaz de dar a su Hijo para que muriera por nosotros y salvarnos, quiere decir que nosotros somos muy importantes para Dios. Esa verdad nos las tenemos que llevar hoy, porque podemos ser perseguidos, pero no nos podemos sentir abandonados. Los cristianos podemos sentirnos atacados y perseguidos por entes espirituales, pero no nos podemos sentir abandonados porque Dios siempre nos da una salida. Él nos entregó una herramienta poderosa que es la armadura de Dios. El que no sabe cuál es la armadura de Dios, yo lo invito a que vaya a Efesios y la revise. No la voy a poner hoy acá, pero vaya a Efesios y revisa cuál es la armadura de Dios y usted se va a dar cuenta del arma poderosa que tenemos entre manos. Los cristianos nos podemos sentir perseguidos y plagados de malos pensamientos, pero nunca nos vamos a sentir abandonados, porque tenemos un Dios que cuida de nosotros y dispone todo, absolutamente todo, para el bien de quienes lo amamos. Por eso nunca nos vamos a sentir abandonados. Vamos entonces al otro punto: derribados pero no destruidos. Derribados pero no destruidos. Derribado, más bajo de lo normal. Eso significa derribado. O fue de lo que hallé, lo que más me gustó y lo que más se presta para la enseñanza hoy. Más bajo de lo normal, derribado. Los cristianos a veces podemos estar más bajo de lo normal. ¿Saben cuándo? Cuando pecamos. Porque ese estatus ya nosotros no lo tenemos. Nosotros no somos pecadores. Nosotros somos santos. Nosotros somos el pueblo apartado de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos herederos, coherederos de Cristo. Nosotros tenemos ya la ciudadanía del cielo. Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros somos linaje escogido. Pero a veces podemos pecar. ¿O no podemos? A veces pecamos. Excepcionalmente pecamos.
pero ya el pecado no es nuestro estilo de vida. El pecado sucede a veces y nosotros somos conscientes de lo que hicimos y vamos a la presencia del Señor y nos arrodillamos, nos arrepentimos y le pedimos perdón, acudimos nuevamente a su gracia y crucificamos el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante saberlo. Nosotros ya tenemos un estatus y no podemos pensar o sentir que un pecado puede derrumbar lo que ya Cristo edificó en la cruz. Ya Cristo lo hizo, Cristo pagó por nuestros pecados. Así que nosotros nunca podemos sentirnos derribados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Ningún pecado, nada de lo que tú hagas después de Cristo te puede quitar lo que ya ganaste, porque eso no te lo dan por obras, no me lo dieron por obras, no te lo dieron a ti por obras, te lo dieron por gracia. Y si es por gracia, es un regalo de Dios y tenemos que recibirlo así. Pero ¿sabes quién se encarga cada rato de recordarnos nuestros pecados? El que nos persigue para destruir. Él quiere que tú te sigas sintiendo culpable y no vivas en libertad, esa libertad que ya te regaló Cristo. El enemigo quiere hacerte sentir culpa y no merecedor del amor de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él es quien nos acusa delante de Dios. Es decir, Él nos hace caer y va delante de Dios y dice, mira cómo lo tengo. Mira lo que está haciendo, no es el que te ama, no es el que te obedece. Va delante de Dios y nos acusa. Así que si tú hoy, las personas que me están escuchando desde casa, si hay algún sentimiento de culpa por un pecado pasado por el que ya pediste perdón, eso no es de Dios. Eso es del enemigo, porque el Dios dice en su palabra que cuando tú vas delante de Él y te arrepientes y pides perdón, Él echa ese pecado al fondo del abismo y no se vuelve a acordar de Él. Y si Él no se acuerda, ¿por qué el enemigo tiene que venir a recordárnoslos? Eso no puede pasar en la vida de un cristiano. Yo tengo que creer en el perdón que Cristo me regaló en la cruz. Cristo ya pagó por nosotros. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros tenemos que creerlo. Y si Cristo hizo eso por nosotros, entonces nosotros tenemos que llevarnos una certeza también hoy. Esa certeza es que nuestra mirada siempre debe estar en Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida y eso lleva al tercer punto de esta enseñanza hoy. Tercer y último punto, la mirada puesta en Cristo. Miren lo que dice en Efesios 6, 10 al 11. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Con qué nos vamos a fortalecer? Con el poder del Señor, que es su Espíritu Santo. Pónganse toda la armadura de Dios. Vayan a la palabra, casco de salvación, la espada de su palabra, el escudo de la verdad. Vayan a la palabra y miren cuál es esa armadura. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Decir, nosotros nos podemos sentir perseguidos, pero Dios siempre nos da una salida, siempre nos da una herramienta para defendernos de las artimañas del enemigo. Tenemos que confiar y tener fe en el gran poder del Señor. En nuestras fuerzas no fuimos capaces de salvarnos. El poder de Dios sí lo hizo. Si le creemos hoy al hombre que el hombre nos puede sacar de toda esta situación, le estamos quitando el poder al Señor. Tenemos que creer en que el Señor tiene el poder de sacarnos de todas estas situaciones. Esa es nuestra verdadera fe, el poder del Señor, porque el Señor sigue siendo el mismo Dios de Abraham, sigue siendo el mismo Dios de Isaac y de Jacob, sigue siendo el mismo Dios de José, sigue siendo el mismo Dios de Moisés, sigue siendo el mismo Dios de David. Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo por siempre. Es un Dios de poder. Nosotros no podemos vivir con una expectativa por debajo de ese poder del Señor. Tenemos que entender el poder del Señor y dice, fortalezcanse en el poder del Señor.
nuestras fuerzas son inútiles. Necesitamos del poder del Señor en nuestra vida. Necesitamos del poder del Señor para ver milagros. Necesitamos del poder del Señor para ver prodigios, para ver señales, para ver todo lo que Él hizo en el pasado y que está haciendo hoy. Queremos verlo constantemente porque ese es el poder del Señor. Y me gusta lo que dice ahí, que nos debemos revestir de esa armadura. En Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Estamos en días malos, iglesia. Ahí estamos plagados de noticias malas. Pero Dios hoy nos está diciendo que nos revistamos de su poder, que nos pongamos la armadura de Cristo, porque es la única manera de resistir el mal, el día malo. Es la única manera. Tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Se acuerdan que al principio les dije que quedaba una pregunta ahí en stand-by? Vamos a volvernos a formular. Cuando nos fijamos en las definiciones de adversidad, aflicción, podemos llegar a pensar o nos podemos llegar a preguntar ¿cómo algo presuntamente tan malo puede venir del Señor? Y la respuesta de esta iglesia: porque sabemos, la palabra de Dios dice sabemos, es decir, es una verdad que ya el Señor sembró en tu corazón. Tienes que creerla. Dice, sabemos que Dios dispone absolutamente todo para el bien de quienes lo amamos. Él dispone absolutamente todo para el bien de quienes lo amamos. Yo quiero que cerremos esta enseñanza de hoy con una oración. Y le pido a los que estamos aquí en el templo, a los que nos acompañan de casa, que cerremos nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor y orarle al Señor. Gracias, Dios, porque como siempre, Dios, tu palabra llega de manera oportuna a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque siempre entendemos, Señor, que en ti encontramos la salida para todas las situaciones que se nos presentan en la vida, Señor. Gracias porque a través de todos estos tiempos malos, Señor, nos mueves el piso a nosotros y a tu iglesia. Nos haces salir de la zona de confort y nos haces estar de rodillas ante ti, clamándote para que el día malo pase, Señor. Gracias porque hoy podemos entender que muchas veces podemos vernos atribulados en todo, pero no abatidos, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos entender que muchas veces nos podemos ver perplejos, pero no desesperados, Señor. Gracias, Dios, porque muchas veces nos vamos a sentir perseguidos, pero no abandonados, Padre Santo. Gracias, Padre, porque hoy podemos entender que muchas veces vamos a poder estar derribados, pero no destruidos, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nos des pan de adversidad y agua de aflicción, nuestro Maestro, que es el Espíritu Santo, no se va a esconder de nosotros y vamos a poder ver sus obras con nuestros propios ojos. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que absolutamente todo, Señor, todo, tú lo dispones para el bien de los que te amamos, Señor. Y Dios, no tenemos otra opción que humillarnos delante de ti, Señor. Clamar por todas esas personas que hoy están pasando situaciones de adversidad, Dios, por todas las personas que hoy están infectadas con coronavirus, por todas las personas que hoy están viendo sus finanzas afectadas, por todas esas personas que están teniendo situaciones familiares. Dios, en ti podemos hallar nuestro más grande escondite. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti, Dios.
y anhelamos en nuestro corazón que este tiempo malo pase, Dios. Que este tiempo lo podamos pasar contigo y a pesar de estos tiempos podamos verte a ti. Podamos ver tu amor obrando a través de esas circunstancias. Podamos ver tu poder obrando a través de esas circunstancias. Y podamos verte a ti, Señor. Siempre, siempre, siempre poder verte a ti, Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Y declaramos, Dios, que esta enseñanza y esta oración son en el nombre de Jesús y con el poder y unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Nosotros aquí, todos los que estén en casa, vamos a darle un aplauso al Señor. Esto es maravilloso lo que Dios nos ha enseñado hoy. Gracias, Señor. Yo quiero preguntar si alguien nos acompaña por primera vez en el templo, en casa. Si de pronto tú invitaste a alguien a que viera contigo esta enseñanza y está ahí por primera vez, qué chévere que lo hayas invitado. Las personas que nos están visitando por primera vez hoy acá, me gustaría que levantaran su mano. Dios le bendiga. ¿Alguien más que nos esté visitando por primera vez? Ok, Dios le bendiga. Qué rico que nos estén visitando. Tradicionalmente este templo está lleno, entonces, pero qué rico que hoy hayan venido a acompañarnos y a escuchar de la palabra de Dios. Tradicionalmente hacemos que las personas pasen aquí al frente a recibir del Señor, pero hoy lo vamos a hacer cada uno desde su puesto. Nosotros todos los domingos acompañamos a las personas que vienen por primera vez, hayan hecho esta oración o no, los acompañamos a orar. Entonces yo les pido que creamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, Él nos da dos regalos preciosos. Uno es ser hijos de Dios y lo otro es tener vida eterna. Entonces yo los invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos esta oración. Gracias, Señor. Repitan después de mí, por favor. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que tú, Jesús, eres Dios, que moriste en la cruz por cada uno de nuestros pecados, resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Te pido perdón por cada una de mis faltas, Señor. Perdónalas, Padre. Abro hoy mi corazón y te pido que tomes el lugar, Jesús, que siempre te ha correspondido. Te pedimos, Dios, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y que nada ni nadie lo borre jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahorita una persona de Nicodemo se va a acercar a ustedes dos que llegan por primera vez y les va a entregar una tarjetica para que por favor nos regalen sus datos. También nosotros hemos dicho que estamos en casa. Nuestra casa no es un templo físico, nuestra casa es el Espíritu Santo que nos mantiene en unidad, y que la iglesia no se detiene, ¿cierto? Simplemente cambiamos la forma en la que estamos operando, y como la iglesia no se detiene, entonces hay cosas que no se deben detener en la iglesia. Uno de esos es recordar, conmemorar el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Nosotros hoy no estamos haciendo la cena física, ¿cierto? Como prevención también, pero tenemos que recordar y traer a nuestra mente el sacrificio que hizo Dios en la cruz, que entregó su cuerpo y su sangre para que nosotros tuviéramos libertad y sanidad. Entonces vamos a orar un momentico para conmemorar eso. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias, Dios, porque hoy es una oportunidad para una vez más, Señor, recordar el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz, Dios. Gracias porque diste tu cuerpo, Señor. Tu palabra de Dios dice que tu cuerpo fue traspasado por nuestras transgresiones, que fue, Dios, molido por nuestros pecados, pero que tú lo hiciste para salvarnos, Dios, y gracias. Tú lo hiciste para que nos tuviéramos sanidad en nuestros cuerpos, Dios, y que derramaste tu sangre preciosa, Señor. Hoy lo traemos a nuestra mente y a nuestro corazón,
Dios, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz de derramar tu sangre para que nosotros fuéramos libres, para que fuéramos libres del pecado, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Otra cosa que no se puede detener en la iglesia es nuestra contribución a la iglesia. Los que me están escuchando desde casa, los que estamos acá, entendemos que frena nuestra presencia física, pero que seguimos necesitando que cada uno sea obediente y diligente en los diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque las cuentas no frenan. A las cuentas no les da coronavirus. Nosotros tenemos que seguir pagando arriendo, tenemos que seguir pagando nómina, tenemos que seguir pagando servicios. Y para los que no lo saben, nosotros somos una iglesia que no recibimos donaciones de ningún tipo de entidad extranjera, ni pertenecemos a ningún tipo de concilio. Las iglesias locales de Casa Roca se mantienen gracias a los aportes de las personas que se congregan en la iglesia local. Así que esta iglesia depende funcionalmente, absolutamente, de todos los aportes que nosotros hacemos. Así que les pedimos que sigamos siendo obedientes y disciplinados en los diezmos y ofrendas, y vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Bendito Dios, te queremos dar gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas de hoy. Señor, gracias por la bendición de todas las personas que tenemos hoy un trabajo, Señor, y podemos ofrendar, podemos diezmar obedientemente. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que no tienen la forma de hacerlo en este momento, porque si no tienen para tu casa, Señor, tampoco tienen para la casa de ellos, Dios. Y yo te pido desde nuestro corazón que seas tú su proveedor, que le des una forma, Señor, de poder proveer, Papito Dios, porque sabemos que nuestro sustento no depende de la obra humana, depende de ti totalmente, Señor. Te pido que bendiga las finanzas de cada uno de los miembros de la iglesia, y que a través de eso las finanzas de la iglesia también sean de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y seguimos orando, Dios, por todas esas personas que hoy viajan, que están buscando un regreso a Colombia, o que tienen que salir de Colombia, o tienen que moverse entre ciudades, Dios, para que las protejas, para que las guardes, para que coloques un cerco de ángeles, para que tu sangre preciosa los cubra, para que tu Espíritu Santo los guíe, para que puedan protegerse de todo lo que se está presentando, Dios. Te pido por todas las personas que tenemos a nuestras esposas en México, Dios, te pido que las protejas y que las traigas con bien, Señor. Te pido, Dios, por todas las personas que hoy están de aniversario y de cumpleaños, para que las bendigas, para que tú sigas siendo el centro de la vida de cada uno de ellos, para que tú sigas siendo el centro de los matrimonios, para que tú sigas siendo el tercer doblez, y para que las personas que cumplan años cada año puedan ver a Cristo creciendo en su vida, creciendo en amor y creciendo en obra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que nos levantemos. Visa tiene que pasar, pues va a pasar las cuentas de Bancolombia para los que tengan que hacer transferencias. En la cartelera acá afuera también están, pero la idea es que utilicemos también estos medios para poder hacer nuestros aportes. Yo quiero que nos pongamos de pie, por favor, que levantemos nuestra mano derecha y oremos así. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos, Señor, que absolutamente todo, Dios, absolutamente todo, tú lo dispones para el bien de quienes te amamos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por venir, muchas gracias a los que están en casa, que la bendición del Señor sea para ustedes. Amén y amén.